La grabación entonces. Ahí está grabando. En la economía existen muchos problemas, pero lo podemos agrupar en cuatro grandes y ustedes lo pueden ver a través de lo que son las noticias actualmente. Un problema importante tiene que ver con el desempleo, que lamentablemente en nuestro país está creciendo fuertemente por el asunto de la pandemia, entre otras cosas. También tenemos un problema con el crecimiento económico, que lo podemos graficar acá rápidamente en el mercado de los bienes con lo que es el movimiento de la variable que refleja el ingreso y el producto, que es la Y, la letra Y. Tenemos problemas de inflación también, y el otro problema corresponde al desequilibrio del sector externo. Hasta ahora en este mercado estamos con un mercado cerrado todavía, por tanto los problemas de sector externo no lo vamos a ver más adelante cuando entremos ya directamente al mercado del sector externo, con lo que es el mercado cambiario y lo que es la balanza de pago. Pero por ahora no. Entonces nos vamos a concentrar en esos otros problemas, y para enfrentar los problemas, entonces la autoridad económica aplica herramientas. Esas herramientas se llaman política económica. Entonces, la política económica que se aplica directamente en el mercado de los bienes se llama política fiscal. ¿Ya? Esta política fiscal tiene por finalidad, de parte de la autoridad económica, en este caso, por ejemplo, de parte del Ejecutivo, Presidente de la República, Ministro de Hacienda, Ministro de Economía y otros ministerios, influir sobre lo que es la demanda agregada de bienes. Ahora, ¿por qué sobre la demanda agregada de bienes? Porque en este modelo hemos visto que para que el producto crezca o disminuya, tiene que moverse la demanda agregada, ya que estamos asumiendo que la función de oferta agregada es dócil o es absolutamente elástica. Si logramos modificar la demanda agregada de bienes, entonces eso en algún momento va a repercutir o va a llevar a que el nivel de ingreso y productos reflejados por la letra Y se mueva en la economía. En este sentido, entonces, la autoridad cuenta con tres variables, con tres herramientas, que son gasto gubernamental o gasto de gobierno, las transferencias, la tasa impositiva, y por lo tanto esta política, como les decía, es aplicada principalmente por el Ejecutivo, los ministerios de Hacienda, Economía, Obras Públicas, Educación, Salud, etcétera, que hacen un gasto gubernamental, y obviamente dependiendo del Poder Ejecutivo del Presidente de la República. Así que esa es la política fiscal. Al respecto, entonces, la política fiscal se puede clasificar en función de cuál sea su objetivo o lo que se está moviendo en términos de su intervención o no en el mercado, de varias formas distintas. Así que, bueno, vamos a trabajar con dos clasificaciones. La primera, según el grado de intervención que tiene en la economía. ¿Ya? La política fiscal, desde el punto de vista de la intervención, se puede clasificar como una política fiscal activa o como una política fiscal pasiva. Y desde el punto de vista de cuál es el efecto final que queremos provocar de parte de la autoridad sobre el nivel de ingreso, se puede clasificar como política fiscal expansiva o contractiva. ¿Ya? Acá, ojo, porque a veces se confunde por parte de los alumnos lo que es activo con expansivo o lo que es pasivo con contractiva. La definición de pasivo-activo tiene que ver si tiene un rol más importante o no en la economía, y la política fiscal expansiva o contractiva tiene que ver cuál es el efecto sobre el nivel de ingreso o producto. ¿Ya? Así que vamos a explicar cada una por separado. Partamos con un punto de vista de una política fiscal activa. Una política fiscal activa es aquella donde el Estado tiene un rol mucho más importante en la economía, por tanto se hace notar mucho más el Estado. Y para hacerse notar, entonces, ¿qué debería hacer respecto de su gasto? ¿Debería gastar más o debería gastar menos? Si el Estado quiere hacer presente que está tomando la rienda de la economía, ¿debería gastar más o debería gastar menos? Debería gastar más. Debería gastar más, muy bien. ¿Qué debería hacer con las transferencias que entrega? ¿Debería entregar más transferencias o restar transferencias? Más también. Muy bien, pues sí. Y respecto a los impuestos, ¿cobrar más impuestos o menos impuestos? Cuando había una mayor grado de participación en la economía, por lo que el Estado tener una menor presencia. Entonces, lo hace gastando más, gasto de gobierno, entregando más transferencias. ¿Y qué pasa con los impuestos? ¿Debería cobrar más impuestos o menos impuestos? Más impuestos para poder Más gastar impuestos. más también. Claro, y porque al cobrar más impuestos nos damos cuenta de que su actuación dentro del mercado es mayor, dentro de la economía es mucho mayor.
Por tanto, una política fiscal expansiva donde el Estado hace notar su presencia, participa más, toma un rol más importante, implica más impuestos, más transferencias y más gastos. Lo contrario a esto es una política fiscal pasiva. En la política fiscal pasiva, el rol del Estado es menor. ¿Qué implica eso? Entonces, que el Estado se achica y le da más importancia o le da una posibilidad a los privados de tener una mayor participación en la economía. Y son los privados los que van a tener una mayor participación cuando la política fiscal es pasiva. ¿Ya? Por tanto, tendría que hacer todo lo contrario que vimos recién. Tiene que gastar menos, tiene que entregar menos transferencias o cobrar menos impuestos. ¿Ya? Por tanto, esos movimientos de estas tres herramientas que tiene la autoridad en el mercado de los bienes nos van a indicar cómo se muevan si estamos haciendo política expansiva o contractiva. ¿Ya? Ahora, esta es una clasificación que no se utiliza mucho porque es una clasificación, podríamos mencionar, un poquito más política en función de si el gobierno quiere ser más grande o más pequeño. General, y aquí sin entrar a hacer ninguna polémica, porque la realidad empírica sí lo demuestra, en general los gobiernos que son de una tendencia más de izquierda suelen querer un gobierno más grande y por tanto hacen mucha política activa, y los gobiernos que son más de derecha generalmente tienden a lo contrario, a hacer más políticas pasivas. Ahora, obviamente, eso también está dependiendo de cuál es lo que está pasando en la realidad. ¿Ya? Y por ese motivo, entonces, la clasificación más utilizada tiene que ver con cuál es el efecto que queremos generar sobre el nivel de ingreso. Entonces aparece esta segunda clasificación que tiene que ver con si es contractiva o expansiva. ¿Ya? Lo expansivo o lo contractivo, que es otra clasificación, tiene que ver con qué va a pasar con el producto o ingreso. Entonces, una política fiscal expansiva es aquella donde lo que el Estado busca es que el ingreso y el producto crezcan. Ahora, el gobierno y el ministro de Hacienda no puede por decreto decir, ¿saben qué? A todos los chilenos nos va a subir el ingreso un 30%, un 50%. No lo puede hacer. Pero sí, lo que tiene que hacer entonces es que el mercado se mueva para generar un mayor ingreso. Entonces, y mayor producto. Por lo tanto, si queremos que como resultado final, como el puerto de destino, digamos, no el inicio, sino que el puerto de destino final, a donde vamos a llegar, o a donde vamos a aterrizar, digamos, con esta política, sea que el ingreso sea mayor, ¿deberíamos aumentar la demanda por bienes o deberíamos disminuir la demanda por bienes? Aumentar la demanda. Aumentarla. Entonces, si quiero aumentar la demanda, ¿debo gastar más como gobierno o gastar menos? Gastar más. Gastar bien, más, muy bien. ¿Debo entregarle más transferencia a las familias o menos transferencia a las familias? Más transferencia. Más transferencia. ¿Debo cobrar más impuestos o menos impuestos? Menos impuestos. Menos impuestos, porque al cobrar menos impuestos, entonces las familias van a tener más ingresos disponibles. O sea, puede ser que su ingreso nominal sea el mismo, pero como pago menos impuestos me queda más efectivo, me queda un ingreso disponible mayor y puedo consumir más. Más gasto, Entonces, claro. más gasto, más transferencia o menos impuestos van a llevar a que el consumo tienda a subir, a que la demanda por bienes aumente. Si la demanda agregada de bienes aumenta, eso va a provocar un exceso de oferta de bienes o un exceso de demanda de bienes. De demanda. De demanda, ¿cierto? Entonces, como hay un exceso de demanda, las empresas que van a ver, oh, mis inventarios están cayendo. Yo tenía proyectado vender 1000 y en mi inventario tenía 300 unidades de inventario y tengo menos. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo más. Por tanto, al darse cuenta de que hay un exceso de demanda agregada, ¿qué es lo que hacen las empresas? ¿Van a producir más o van a producir menos? Tienen que producir más, ¿no? Tienen que producir más, y ahí logro entonces este resultado que yo ando buscando, es que el nivel de ingreso aumente, el nivel de ingreso producto. Por tanto, la política fiscal, yo por decreto no puedo hacer que el ingreso aumente inmediatamente, sino que tengo que hacerlo de a poco vía el mercado de los bienes a través de más gastos, más transferencias o menos impuestos. Si ustedes ven lo que está pasando hoy día con los gobiernos a nivel mundial, no solamente el chileno, lo que están haciendo los gobiernos es gastar más y entregar más transferencias. ¿Y eso por qué?
Porque si el nivel de ingreso aumenta, significa que las empresas van a tener que empezar a producir más, ¿cierto? Por tanto, ya tengo un primer efecto deseado. Si hay más producción, el país va a tener crecimiento. Si el país produce más, las empresas van a tener que contratar o despedir trabajadores. Contratar más, pues haber más empleo. Efectivamente, disminuye el desempleo. Entonces, esto es muy bonito en el papel porque tenemos acá resultados muy, muy, muy deseados. Genero mayor producción, crecimiento económico y genero menos desempleo. Sin embargo, la realidad no es tan bonita en este sentido porque generalmente, así como hay efectos o consecuencias deseados, hay otros que son no deseados que también van a generarse acá. ¿Ya? Es como de repente cuando a uno de ustedes le duele la cabeza, le toma un remedio para el dolor de cabeza, se le pasa el dolor de cabeza, pero le afecta el estómago, ¿ya? Le duele la guata. Entonces, siempre cuando se aplican políticas hay efectos deseados, como en este caso es bajar el desempleo y aumentar la producción, pero hay un efecto no deseado. ¿Cuál será ese efecto no deseado? ¿Inflación? La inflación. ¿Por qué pasa eso? Porque si la demanda aumenta, la demanda puede aumentar en minutos, digamos, ¿ya? Significa que las personas quieren comprar, que es lo que hacen las empresas, van a producir más, pero para producir más tienen que contratar más personal, tienen que comprar más insumos, a lo mejor comprar más maquinaria, y eso se demorará un par de días, una semana, un mes. Por tanto, siempre la producción va después del cambio en la demanda. Entonces, primero salta la demanda y después aumenta la producción. Entonces, en ese intertanto, ¿cómo se ajusta el mercado? Subiendo los precios. Entonces, siempre la inflación se mueve antes que el desempleo y la producción. Y una política fiscal expansiva lleva a que los precios tiendan a subir. En este momento se está haciendo en el Chile una política fiscal muy expansiva, se están entregando más transparencia. Ustedes ven el bono COVID y todos los otros bonos que está entregando la autoridad, estamos gastando más también de parte de la autoridad, porque lo que se quiere es tratar de que el desempleo no siga subiendo. El desempleo ha subido mucho, por tanto, una forma de tratar de frenar este desempleo es que el gobierno tienda a gastar más. Una forma de frenar que la producción esté cayendo, se plantea una recesión, es tratar de reactivarla un poco a través de una política fiscal expansiva, pero fíjense que empieza a pasar con la inflación. La inflación poco a poco va a ir subiendo, ojalá que no mucho, pero se podría generar un problema de inflación. ¿Ya? Entonces, siempre que aplicamos políticas fiscal, monetaria, políticas cambiarias, arancelarias, pararancelarias, políticas de ingresos, cualquier política que aplique el gobierno, siempre hay efectos deseados y efectos no deseados. Dime. Justamente con los efectos no deseados le quería consultar respecto a las transferencias. ¿Ya? Porque aparentemente son todas positivas, dicen que generan producción, disminuye el desempleo, qué sé yo, pero las transferencias también traen cosas negativas. Yo creo que en el escenario actual, de tanto informal, yo creo que hay una parte importante porque no se quiere formalizar por las transferencias que entrega el Estado. Por los beneficios que entregan. Y cuando Exacto. hablamos de transferencias son los beneficios que recibe la población. Pero ¿qué motivación tiene la población cuando tiene esas transferencias, esos beneficios, de formalizarse, por ejemplo? Formalizarse significa sí. perder un montón de transferencias. A eso apunto. Sí, en general, sí, entiendo hacia dónde va tu pregunta. La realidad, lamentablemente, a veces supera la ficción, como dice, hay una publicidad de cine o de película. Claro, y de repente pasa de que políticas que tienen cierta finalidad no logran concretizarse del todo porque hay un porcentaje de la población que hace mal uso o abuso, digamos, de estos beneficios. ¿Ya? Claro, todo el mundo ha escuchado noticias o ha conocido personas que plantean que están separadas, digamos, cosas, recibir algún tipo de beneficio adicional, cuando la verdad no es así, o que cuando postulan a recibir determinados beneficios, mienten en su postulación para tener, digamos, una ficha que les permita recibir beneficios cuando en realidad a lo mejor no lo reciben, digamos. Por ejemplo, pasó en el incendio de Valparaíso hace algunos años atrás, no sé si se acuerdan,
que llegaron varias personas a ponerse a la fila a recibir beneficios, después pillaron que algunos eran de Santiago que nunca habían vivido o que hacía muchos años que no vivían en Valparaíso. Siempre va a haber un porcentaje de la población que haga un mal uso de esto. Y también, tú te das cuenta, también hay una situación que suele suceder que tiene que ver con la llegada de este beneficio a la población. A veces la estructura burocrática del Estado se pierde parte, digamos, de estos montos porque se dan en pagar sueldos de los funcionarios públicos o generar actividades que pueden llevar a que esto no sea tan intenso como se esperaba. Pero en general, porque recuerden que la macroeconomía se ve a nivel global, ¿ya?, de la población, estas serían las consecuencias. Ahora, en la práctica, para hacer política, yo me acuerdo en algún momento que me parecía bastante razonable, que se hablaba de beneficios que se le entregan a la población, que los beneficios van disminuyendo en el tiempo, ¿ya?, cosa que la población reciba estos bonos, estos beneficios, para que pueda subsanar la situación actual, pero que, como sabe que va a ir bajando, entonces eso, entre comillas, los motiva a buscar trabajo, por ejemplo. Ahora, obviamente, encontrar trabajo en un escenario como este es más difícil que hace 6 meses atrás o hace un año atrás. Por eso hay que ponderarlo. Por eso las políticas, en general, en la teoría funcionan bien, pero cuando se baja a la práctica, ahí pueden haber algún tipo de complicación. Pero en general, esta es la teoría, que es lo que nos interesa. Y así, a grosso modo, también funciona la economía. Nos falta por ver ahora lo que es la política fiscal contractiva. Entonces, si esta política expansiva apuntado quería aumentar el nivel de ingreso, ¿a qué apunta o cuál es la finalidad de una política fiscal contractiva? ¿Qué es lo que busca? Manejar la inflación. Controlar la inflación, ¿ya? Efectivamente. Ahora, para lograr eso, entonces, lo que vamos, vamos a ver un ejemplo primero, ¿ya?, un gráfico de cómo se mueve esto. Vamos a hacer una política fiscal expansiva aumentando el gasto gubernamental, gasto de gobierno. Tenemos acá, en el lado izquierdo, el mercado de los bienes tradicional, y al lado derecho vamos a graficar la función IS, que fue la que vimos hace unos minutos atrás. Ahí sí. Ya. Partimos entonces con gasto de gobierno autónomo. El gasto de gobierno pertenece al gasto autónomo. Recuerden que aquí en el gasto autónomo está gasto de gobierno, transferencia autónoma, consumo autónomo, inversión autónoma, están acá. Menos en la parte de la inversión que depende de esa tasa de interés, que está acá. Y tengo, por tanto, esa función de demanda original con ese nivel de ingreso. Eso yo lo reflejo en una función de IS que tiene esta forma. Ahí está unido lo que es la tasa de interés con el nivel de ingreso que se observa. Si la demanda agregada aumenta, fíjense que eso es parte del coeficiente de posición, por tanto, la pendiente de la demanda no va a cambiar. Tampoco va a cambiar la parte de la inversión que depende de la tasa de interés, porque no ha cambiado. Pero si cambia el gasto autónomo va a ser mayor, va a aumentar el gasto autónomo. De aumentar el gasto autónomo, entonces, vamos a tener una demanda mayor. La demanda agregada de bienes aumenta. Ahí. Por tanto, a este nivel de ingresos se genera aquí un exceso de demanda, y ese exceso de demanda lleva finalmente a que el nivel de producto de ingreso sea mayor. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Que a pesar de que la tasa de interés no ha variado, como cambió el gasto autónomo y por ende cambió el gasto autónomo, digo que cambió el gasto de gobierno, el nivel de ingreso va a ser mayor. Eso lo tengo que reflejar acá en esta gráfica. El nivel de ingreso no ha cambiado, es el mismo, pero tengo un nivel de ingreso mayor. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿cómo reflejo eso? Con una función IS que se mueve, se traslada paralelamente hacia la derecha. En este caso, entonces, aumentó la demanda y también aumentó la función IS. A la misma tasa de interés, tengo que se ha logrado generar un nivel de ingresos más alto. El efecto final sobre el nivel de ingreso, es decir, en cuánto varía, si ustedes se fijan, hicimos una ecuación hace un rato, el aumento del ingreso va a ser alfa t veces lo que aumenta el gasto de gobierno. Por ejemplo, si el multiplicador de la economía es 3, y el gasto de gobierno aumentó en 1 millón de pesos, significa que el ingreso aumenta 3 veces ese millón de pesos, es decir, en 3 millones de pesos. ¿Ya? Eso es lo que está indicándose abajo. ¿Ya? El aumento o el efecto final sobre el ingreso es el multiplicador por la variación que en este caso tiene el gasto de gobierno.
Que así entonces vamos a empezar a graficar la función de demanda y la función de ese cuando se aplica, por ejemplo, como en este caso, una política fiscal expansiva que tiene que ver con gasto gubernamental. ¿Se entiende? ¿Preguntas? No, profesor, gracias. Gracias, Rosa. Bien. Veamos lo contrario entonces ahora, que era una política fiscal contractiva. Como decía Frank, la finalidad de esto, lo último, digamos, es tratar de controlar la inflación. Pero en este caso, una política fiscal contractiva lo que busca es reducir el nivel de ingreso. Entonces, para reducir el nivel de ingreso, tengo que generar la situación opuesta a la que vimos hace un rato, es decir, tengo que generar un exceso de oferta. Para generar un exceso de oferta, tengo que hacer aumentar o disminuir la demanda por bienes. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Aumentar o disminuir la demanda agregada de bienes? Disminuir. Disminuirla, muy bien. Y para que la demanda agregada por bienes disminuya, ¿qué tiene que hacer el gobierno con su gasto de gobierno? O gasto gubernamental. ¿Tiene que gastar más o gastar menos? Rebajar menos. Rebajar gastos. Bajar gasto, muy bien. ¿Qué tiene que hacer con las transferencias? Bajar transferencias. ¿Y con los impuestos? ¿Mm? ¿Y con los impuestos? Los impuestos deberían mantenerse o subir, pues. Deberían subir. ¿Ya? Entonces, cualquiera de esos cambios por sí solo o en conjunto, o más impuestos, menos transferencias o más gastos, van a provocar que la demanda por bienes caiga. Si la demanda agregada de bienes disminuye, eso genera, por tanto, un exceso de oferta. Los productores se dan cuenta que sus inventarios empiezan a aumentar más de lo que tenían presupuestado, y como tienen más inventario, entonces su comportamiento va a ser entonces bajar la producción y por tanto va a bajar el nivel de ingreso. Profesor. ¿Sí? Dame un poquito, un minuto. Sí, disculpe. Los efectos de estos son entonces a nivel de problemas que con esto logro controlar los precios. Bajo la inflación y controlo la inflación. Pero como efectos no deseados, ¿cuáles serían? Entendí. Desempleo, aumento. Desempleo, aumenta el desempleo y disminuye la producción, es decir, hay menos crecimiento económico. Entonces, nuevamente, tengo efecto deseado, controlar la inflación, porque permite bajar los precios, pero tengo efecto no deseado que aumenta el desempleo y baja la producción, o podría generarse un decrecimiento económico. Bien, Frank, cuéntame, ¿cuál es tu consulta? Mi consulta es que usted coloca estas tres variables, gasto, gobierno, transferencia, impuestos, pero en la realidad no se dan siempre los tres simultáneamente, porque uno depende del otro. Puede ser uno Aumento los o impuestos, ambos. ¿Ah? Sí, puede ser por separado o en conjunto. Porque el aumentar el impuesto también significa tener un ingreso mayor para el gobierno. Correcto. Pero ahí entra una discusión Pero siempre y cuando... entra una discusión muy interesante, Frank, porque ahí tú vas a dar cuenta, digamos, de que si tú quieres aumentar los ingresos del gobierno, hay economistas que dicen, bueno, si queremos tener más ingresos, entonces aumentemos los impuestos, como en este caso. ¿Qué significa entonces que la población, por ejemplo, en vez de pagar un 10% o no, un 15% de impuestos, ahora pagaría el 20%? Por tanto, la lógica me dice que va a haber una mayor recaudación, ¿sí o no? Pero baja la producción. Sí. Por tanto, ese porcentaje de que sube del 15 al 20 es sobre un monto total más bajo. En cambio, hay otros Claro, el volumen disminuye de producción. Hay otros economistas que dicen, no, si yo quiero más ingresos, tengo que bajar los impuestos. Pareciera raro, digamos. ¿Por qué? Porque bajar los impuestos aumenta la demanda, aumenta la producción y tengo entonces que, si pasamos del 15 al 10%, el producto total va a ser mayor, por tanto, ese 10% va a ser mucho mayor que, porque el volumen donde se aplica es más alto, que un 15% sobre un monto más bajo. Entonces, siempre se ha dado esa discusión respecto de economistas que plantean bajar los impuestos y otros que plantean subir los impuestos para obtener mayor recaudación. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la realidad? Que la situación
ambos tienen razón en parte, pero a veces depende de situaciones que están pasando en la coyuntura. No sé si ustedes se acuerdan, hace unos años atrás, el gobierno de la señora Bachelet, que estaba tratando de dar educación gratuita a todos, ese fue su discurso, no sé si lo recuerdan, educación gratis a todos los de la universidad, hizo una reforma tributaria. Esa reforma tributaria estaba planteado poder recaudar cerca de, no sé, 16 millones, 16.000 millones, y al final, ¿qué implicó eso? Que cayó la producción y por tanto lo que se recaudó no alcanzó para financiarlo, sino que fue mucho menos, y por tanto la cantidad de gente que estudió con gratuidad no fue el 100%, sino que fue una fracción bastante menor de lo que se había proyectado, que lo que hizo ella fue subir los impuestos. Entonces, el efecto en la teoría es bastante claro, pero en la realidad siempre hay distorsiones que pueden hacer de que lo que yo he planteado inicialmente en la realidad varía porque hay muchas cosas que influyen en la economía. Por ejemplo, la credibilidad, las expectativas de crecimiento, que en este momento no están consideradas, pero que sí influyen en el resultado final. Lo que sí les puedo decir que, teóricamente, cuando se aplican políticas fiscales contractivas, es una muy buena herramienta cuando yo quiero controlar la inflación. Y si por el contrario quiero incrementar la producción y bajar el desempleo, tengo que aplicar políticas fiscales expansivas. Entonces aquí la pregunta es, no qué política me gusta a mí, sino que qué problema tengo. Si ustedes analizan lo que está pasando en Chile en este momento, donde el desempleo está llegando a sobre un 8%, donde se prevé que el producto está cayendo, hay que aplicar políticas fiscales expansivas, independientemente si el gobierno fuera de derecha, de centro, de izquierda. La teoría dice que para poder controlar un crecimiento en el desempleo y para poder recuperar el producción, hay que aplicar políticas fiscales expansivas. ¿Sí? La última duda, profesor. Dime. Si usted analiza, usted puso un gráfico del crecimiento y el desempleo de los últimos, voy a colocar 35 años para no definir algo menos político. Y resulta que el desempleo siempre ha estado del orden del 6% el mínimo. Sí, más o menos, sí. Entonces, la política fiscal no logra romper esa cifra, que sería como el punto de equilibrio, no lo logra. Entonces, mi cuestionamiento es que esta transferencia de impuestos no es preferible en incentivar un nuevo tipo de producción para poder, porque con lo que estamos produciendo llegamos hasta el 6%, ¿no? En las mejores condiciones. Correcto. No sé si me explico. Sí. Lo que pasa es que hay varias cosas, los análisis económicos son bien dinámicos, no son estáticos. Claro, si tú pedís los últimos 35 años, hay varias otras cosas que están cambiando. ¿Ya? Hay cambios en la tecnología importantes, hay cambios también en el total de la población, por tanto la población activa también va aumentando. Recuerden que ya tenemos más de 2 millones de migrantes en los últimos 5 años, y por tanto eso hace que el total de lo que es la población activa también se vaya modificando. ¿Ya? La tecnología ha ido cambiando, por tanto, para que los trabajadores sean más productivos, tú requieres que estén más capacitados que antes también. Entonces tú tienes varias cosas ahí que si queremos bajar el desempleo, se requiere de una mano de obra que esté mucho más capacitada. Eso implicaría, por ejemplo, tener mucho más conocimiento informático, ojalá que puedan manejar una segunda lengua, porque para allá va la economía, ¿no? Entonces, claro, si esto era una cosa estanca, claro, ahí, pero la cosa se mueve, digamos. Y como te decía, también influye mucho lo que son las expectativas de la población. Hay veces donde ocurre en algunos países, donde la autoridad dice A y la gente no le cree, ya se ve, digamos, en todo lo contrario. ¿Ya? Por ejemplo, piensa lo que pasó con la inversión en Chile en el gobierno anterior y en el actual. En el gobierno anterior la inversión era muy baja porque no había mucha credibilidad respecto de lo que hacía el otro gobierno. En cambio, en el actual aumentó rápidamente la inversión. Entonces, son muchos los elementos que tienen que ver con situaciones que no son tan lineales como la estamos viendo acá. Ahora nosotros estamos viendo una teoría que así todo igual explica bastante bien lo que es los resultados en la realidad, pero no estudiamos la realidad como tal. La realidad tiene varias variaciones, digamos, que son muy interesantes
de analizar. Y eso se ve en macro 2, por ejemplo. Nosotros estamos en macro 1, así que fuera el nombre del curso. Así que eso. Bueno, Ok, vamos a ver gracias, ahora, profesor. así como vimos un gráfico de una política fiscal expansiva, vamos a ver gráficamente cómo se vería una política fiscal contractiva. En este caso voy a bajar las transferencias. Ahora, recuerden lo siguiente, si yo tengo gasto de gobierno y lo bajo en 10 millones de pesos, los 10 millones completos salen de la demanda. Si yo hago una transferencia y rebajo 10 millones de pesos en transferencia, los 10 millones no se rebajan de completos de lo que es la demanda, porque parte de la transferencia también va al ahorro. Por tanto, el efecto siempre de la transferencia es menor que el efecto del gasto. Entonces, partimos acá con esta tasa de interés inicial. Esa tasa de interés inicial está reflejada acá en el primer gráfico de la demanda agregada, en esta parte que está acá ahí. Si cambian las transferencias autónomas están consideradas dentro del gasto autónomo acá. Por tanto, si hay menos, aquí está nuestro nivel de demanda inicial con el equilibrio Y sub 0. Yo lo reflejo acá uniendo la tasa de interés I0 con Y sub 0, que es esa función IS. Si cae las transferencias, este gasto autónomo va a ser menor y por tanto va a partir más abajo el coeficiente de posición. Entonces, se fijan, la tasa de interés no ha cambiado, es la misma, pero tengo un gasto autónomo más bajo. Eso lleva a que la demanda agregada de bienes también sea menor y por tanto el nivel de ingreso o producto de equilibrio sea menor. Que reflejarlo en la gráfica de la IS nos queda lo siguiente: la tasa de interés no ha cambiado, pero si tengo un nivel de ingreso menor, y eso se refleja con una IS menor. Por tanto, por eso le mencionaba hace un rato de cuando cambié el coeficiente de posición, esto es gasto gobierno, transferencia, consumo autónomo o inversión autónoma, la IS se mueve paralelamente. En este caso la IS está aumentando, está disminuyendo, se mueve hacia la izquierda, porque la demanda cayó. En el gráfico anterior se aplica una política fiscal expansiva, la IS aumenta hacia la derecha, porque la demanda habría aumentado. Ahora, el efecto sobre este nivel de ingreso, en cuanto cae el ingreso, es lo siguiente. Va a ser el multiplicador por la disminución de las transferencias, pero de las transferencias que se están consumiendo, por eso se multiplican acá por la propensión al consumo. En eso cae el nivel de ingreso. Entonces, si el multiplicador fuera 3, ¿ya? Y las transferencias caen en, no sé, en 2 millones de pesos, la caída del ingreso no es de 6 millones, porque no se multiplica 3 por los 2 millones, porque de los 2 millones que caen las transferencias, no todo se pierde por consumo, sino que una parte también baja de lo que es el ahorro. Entonces, por eso sería ponderado por esta propensión marginal al consumo. Bien, con eso estamos listos entonces con lo que corresponde a lo que es el mercado de los bienes. Vimos la estructura del mercado de los bienes, vimos lo que es la función IS y la política económica que se aplica en este mercado, que es la política fiscal. Así que no sé si hay alguna pregunta o duda al respecto, sino para dejar la grabación acá y partir después con otra grabación que va a ser el mercado de los activos. ¿Consulta? Por el momento no, profesor. Bien. Las dos personas que están ausentes han llevado alguno de los dos, ¿no? Para cambiarlo en la lista. Orlando no llegó. Ah, ya. Está con Y problema. No va a ingresar a clase, profesor. Escucha, qué lástima. Ya. Bueno, voy a dejar la grabación hasta acá y inmediatamente partimos entonces con la siguiente sesión para comenzar con lo que se denomina el... Ahí está entrando Andrés Palacio. Andrés, gracias por venir. Pero vamos a dejar la grabación acá hasta ahora y vamos a partir inmediatamente con la sesión C para comenzar con lo que es el mercado de activos.